Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por empezarse a unir. Hoy vamos a conversar de emprender desde el corazón. Hoy vamos a tener de invitada a Carolina Quintero, viendo aquí a la conversación. Igual vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando, que Carolina también pueda ingresar. Aquí ya ingresó Hola David, Carolina. ¿cómo Hola Caro, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿cómo va todo? Muy bien, por aquí ya empezamos a ver a la gente uniéndose. Pues vamos ¿Me saludándolos a escuchas? todos. Te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? Sí, aunque un poquito bajito el volumen. No sé qué dice. Un poquito bajo. Ok, veo que John Garzón dice que ahora sí. Ana Patricia dice buenas noches. Pues nos confirman si nos escuchan bien. Yo escucho perfectamente. Buenas noches a todos. Igual aquí podemos ir empezando a conversar. El tema que vamos a tratar hoy, vamos a hablar del emprendimiento y de emprender desde el corazón. Por aquí dice Ana Patricia que nos escucha perfectamente y pues bueno, ya ahí podemos ir iniciando porque ya nos están escuchando. E Isabela, bienvenida también, que se acaba de unir. Bueno, Caro, ¿ahí me estás escuchando? Sí, lo escucho Oh, súper. David. oh, ¿Cómo ok, va todo por perfecto. allá? ¿Mucho frío? Aquí está haciendo calorcito como siempre. Diles a la gente, yo estoy desde acá, desde Medellín, pues exactamente Itagüí, y tú estás desde las afueras de Bogotá. Así es, así es. Ya igual llevamos 2 minutos dando para ir viendo la información. Les recuerdo que vamos a conversar desde el emprendimiento, desde el corazón. Está yendo un poco la Vamos a señal. ir. ¿Ahí me Desde escuchas? Houston. Ah, qué bien, Katy. Hola, ahí se te fue un poco la señal. Ahí. Yo escucho perfectamente. Ah, bueno, súper. Ahí está, ya ahí me dicen si se le fue ahí un poco la señal. Muy bien, ahí sí te veo súper. Ok. Entonces, Caro, pues muchas gracias por acompañarnos hoy también en este en vivo y yo creo que podemos ir entrando en materia. La idea es que igual si las personas van teniendo alguna pregunta, pues efectivamente también nos puedan hacer sus comentarios y podamos conversar todos y no se nos vuelva pues muy monótono la conversación. Caro, cuando tú escuchas esa palabra emprender desde el corazón, ¿qué piensas? Pues mira, David, emprender para mí es hacer lo que uno sabe hacer o lo que a uno le nace y que se le facilita muchas veces en lo que es mejor que otras personas y hacerlo lo mejor que puede siempre. Pienso que el emprendimiento va mucho desde qué soy capaz de hacer y qué puedo hacerlo mejor siempre, en cualquier circunstancia de mi vida. Y digamos, puede referirse a un oficio en especial. Te voy a poner un ejemplo, hay personas que pueden ser buenas comunicando, hay personas que pueden ser buenas programando en un computador, hay personas que son buenas diseñando en arquitectura, en ingeniería, hay personas que son muy buenas para cocinar, para hacer una limpieza. Entonces, ¿qué es eso que nace de uno mismo, que uno viene como de fábrica con ese diseño que se le facilita y que es natural para uno y que con eso puede generar uno un negocio y un emprendimiento como tal?
Ahí, claro, mencionas un aspecto bien importante y le agregaría a lo que tú dices, es lo que uno sabe hacer y más que lo que uno sabe hacer es qué hace uno con pasión. Es que muchas veces en la sociedad nos han inculcado y hoy tenemos tendencias o modas en el que dicen, no, es que yo tengo que emprender y tenemos que montar negocio y todos tenemos que montar negocio porque hay que ser empresarios y yo creo que personas de las que están aquí conectadas se hacen esa pregunta y por eso mismo están aquí, porque quieren saber y dirían, venga, emprender desde el corazón, pero ¿qué es eso? Y realmente, como tú lo dices, ¿qué es emprender? Sí, yo puedo ser muy bueno para hacer zapatos, pero si soy bueno para hacer zapatos, pero no hay pasión por hacer zapatos, porque no es que en mi casa siempre hicieron zapatos, entonces yo aprendí a hacer zapatos y realmente soy bueno haciendo zapatos, pero le falta un pedacito y ese pedacito es cuál es la pasión que uno le pone, ¿sí? Cuál es el amor que uno le pone, porque no es simplemente hacer por hacer, ¿sí? No es porque en mi familia hay una tradición y eso es algo bien importante que podemos manejar y lo podemos ver. Entonces uno diría en ese caso, no es solamente porque lo sepa hacer, no es solamente porque en mi familia haya una tradición, sino también es porque efectivamente hay un gusto, hay una pasión, hay una alegría, hay un propósito detrás. Y pienso que eso es algo bien importante que se puede trabajar. Y mira, David, que es muy chévere el tema de la tradición que traigo en una familia. Uno ve mucho en familias que hay una línea de médicos, hay una línea de abogados, o todos somos empresarios. Por ejemplo, lo veo mucho en personas dueñas de empresas. Bueno, ¿quién va a tomar ya mi negocio si ya hay un relevo generacional? Pero resulta que los hijos no quieren continuar con ese tipo de negocio. ¿Y está bien o está mal? No, es que te hace feliz a ti, así sea en contravía de pronto de lo que va un poco a nivel familiar la tendencia, ¿cierto? ¿Desde dónde es mi propósito? Y hablabas de que a veces hacemos las cosas como por hacer, yo lo llamo un hacer vacío. ¿Cuál es el hacer vacío? Es como una ocupación constante y tú le preguntas a la gente qué has hecho hoy y te enumeran 20 tareas y así sea que las hicieron por osmosis o por automático, es como las hice, pero no hay unos resultados en la vida, no hay satisfacción, no hay gozo, no hay alegría. Pienso que podemos como orientarnos por ahí cómo va eso, ¿cierto? Entonces es preguntarme, bueno, yo de qué línea, cuál ha sido la experiencia también en temas de emprendimiento, de trabajo y de negocios a nivel familiar. Mira, Por ejemplo, te diría a ti, ¿cómo empezaste tú en algún momento en tus emprendimientos o en lo que haces? ahí es algo muy importante porque en este caso no viene de tradición familiar, sino porque hay una pasión, ¿sí? Y por eso colocaba el tema y es realmente qué es lo que a uno le gusta, ¿sí? Realmente qué es lo que uno quiere, porque las personas muchas veces, como lo decíamos, es un modelo de sociedad y el modelo de la sociedad hoy en día es usted tiene que tener carro, casa, beca y además también hay que emprender. Entonces ahí es donde uno empieza a trabajar y decir, venga, realmente hay una pasión por detrás y ahí es donde empieza el tema de emprender desde el corazón, porque realmente uno tiene que tener un cariño, un amor por lo que hace. ¿Cuántas personas se levantan diariamente y simplemente sienten una obligación? Y es una obligación de decir, venga, es que tenemos una empresa, tú ponías un ejemplo bien bonito y conozco personas que por tradición familiar les dejan la compañía y realmente las compañías se quiebran. Y se quiebran es porque no hay un propósito, no hay un propósito detrás, ¿sí? No hay una pasión detrás de lo que se están haciendo. En la familia pueden saber hacer zapatos, puede hacer muy buenos zapatos, pero si no hay un amor, si no hay un propósito desde el mismo corazón, desde el mismo sentir del ser humano, es muy difícil que ese negocio realmente crezca. Entonces, cuando tú lo dices, en mi caso no viene de una tradición, sino que viene de una pasión, porque uno dice la generación, por ejemplo, en este caso, de empleo, la satisfacción de no generar empleo y trabajar en conjunto. Por aquí veo que nos está saludando Fernando. Eliana también coloca unos ojitos y ahí va ingresando más personas a esta conversación.
Claro, pero es bien importante lo que dices y hago ahí la oportunidad como para darte una introducción y es, tú manejas una técnica de cuántica, ¿sí? Y que me gustaría mucho que pronto le compartas también a la gente cómo podrías desde la cuántica ayudarle a la gente en ese proceso de emprendimiento, cómo podría ser eso. Muy bien, ahí mira, sanación cuántica es una herramienta que permite aumentar la vibración de las personas, es decir, la energía que yo emito. Y esa energía tiene que ver con lo que yo traigo a nivel transgeneracional. Es decir, cuál es mi energía para generar negocio, para hacer emprendimientos, para trabajar. Entonces, lo que busca sanación cuántica es, si yo traigo una energía que está en baja vibración, ¿qué es eso? Por ejemplo, vengo de familias donde hay un trabajo constante y los resultados son muy bajos, es decir, bajos en términos de tengo que trabajar 40 años para tener una casa y un carro, pongámoslo también en términos un poco materiales, ¿cierto? Y hay, digamos, otras familias que pueden venir de líneas donde no trabajan tanto y tienen muy buenos resultados. Toda esa información viene en la programación que traemos a nivel familiar y a nivel de vidas pasadas. Entonces, lo que hace sanación cuántica es aumentar esa energía, es decir, lo que tenemos respecto al trabajo, empezar a cambiar la percepción que yo tengo para que empiecen a haber resultados diferentes en mi realidad. Te voy a poner un ejemplo. Antes había mucho el tema de me sacrifico por mis hijos, me sacrifico y tengo que trabajar todo el día, por ejemplo, en un campo. Hablemos de Antioquia, por ejemplo, me voy para el campo y trabajo todo el día, siembro, y lo que recibo es muy poco, estoy hablando de abuelos, de bisabuelos. Entonces esa información viaja de generación en generación a nivel celular. Es la forma y el formato que tienes para vivir la vida. Entonces lo que hace sanación cuántica es empezar a cambiar esa programación que tengo, porque por más que uno no quiera, siempre para uno vivir la vida que está viviendo actualmente, trae datos y herramientas de su pasado. Yo escucho mucho que dicen, no, el pasado no existe, y le digo a la gente, el pasado lo estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la vida como nuestros ancestros, pero en una polaridad u otra. Entonces, sanación cuántica lo que hace es restablecer esa energía, es aumentarla. ¿Qué es aumentarla? Voy a ponerlo en términos concretos. Que si yo me demoro, que si mis ancestros se demoraron 40 años consiguiendo una casa, a mí me puede costar 10 años o menos. ¿Por qué? Porque lo que hago es aumentar mi nivel para que yo tenga una percepción diferente y mi trabajo sea más sutil. Es decir, tenga una relación con el trabajo y tenga mayores ingresos en retorno como tal. Es eso lo que hace sanación cuántica. Claro, aprovecho para hacerte una pregunta y pues primero saludar por acá que nos está ingresando gente nuevamente. Hola a los que nos están saludando y recordarles que estamos hablando de emprender desde el corazón. Claro, y mencionas un tema bien importante, digamos que desde todo el tema que manejo, que se llama terapia de respuesta espiritual, también miramos eso, lo que tú hablas de las vidas pasadas, los programas que arrastramos de vidas pasadas, y un tema bien importante que se da ahí es ese árbol genealógico donde arrastramos programaciones que vienen por familia. Como lo decíamos, simplemente la persona o en la familia me vienen haciendo zapatos, entonces yo tengo que hacer zapatos. Pero ¿qué pasa, Caro, por ejemplo, cuando una persona quiere hacer zapatos, quisiera manejar su propia empresa, pero realmente no le da y empieza a cuestionarse y decir, venga, si mi papá, mi mamá trabajaron toda la vida en esto, ¿yo por qué no soy capaz? ¿Qué podría la persona también trabajar ahí? De sentirse que no es capaz, por ejemplo, de llevar a cabo la continuidad de ese negocio. Eso es Correcto. lo que planteas. Pues mira, mi teoría, David, es que, a ver, pasamos en todo el árbol familiar, pasamos de una polaridad a otra. ¿Qué es eso? Que venimos, por ejemplo, de mucha riqueza y podemos luego expresar los mismos conflictos en mucha pobreza. Hablemos en términos de emprendimiento y de dinero. Riqueza y pobreza son dos posicionamientos, digamos, de una vida, pero no significa que la persona porque tenga dinero sea abundante o esté en gozo con la vida.
Puede ser simplemente que tenga mucho dinero y a la vez esté muy enferma, tenga muchos problemas en relaciones interpersonales. Lo mismo que una persona que esté en polaridad de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que a esta persona de acá se le empiece a activar la información y decir, bueno, no me siento capaz de seguir con este negocio. Y no solo eso, los resultados allá afuera son diferentes. Porque yo pienso que lo más importante es qué resultados tenemos afuera. Y esos resultados no vienen solo de la voluntad. Porque yo he escuchado mucho, ponle voluntad, ponle ánimo, ponle trabaja más. Y para mí esos son conceptos cerrados. ¿Por qué? Porque he visto gente que trabaja mucho y no tiene nada, gente que tiene un trabajo muy desgastante y no tiene nada, gente que trabaja todo el tiempo y tiene mucho dinero, pero sus relaciones de familia son desastrosas. Entonces hay que ir hacia un equilibrio. Entonces habría que ir a ver la persona que hoy se le está activando esa información y como tú dices desde TRE, qué programas se le activaron que están desencadenando a nivel inconsciente que uno no se sienta capaz de seguir con la continuidad del negocio y que está generando un resultado. O sea, sí o sí se está activando una información inconsciente que va más allá de la mente. ¿Cómo Qué lo bueno, ves tú Carol. desde TRE? ¿Cómo se podría abordar desde TRE como tal? Mira que muy importante lo que estás diciendo y voy haciendo como resumen de lo que vamos hablando. Entonces, uno de los aspectos del tema del emprendimiento es tener un propósito o tener una pasión, ¿sí? Es decir, tener una pasión con el sentido, porque no es porque mi familia lo haga, porque la sociedad me diga, sino porque realmente hay un gusto por lo que se hace. Dos, estamos entrando en el tema del árbol genealógico, donde en ese árbol genealógico estamos hablando de la familia, y es decir, qué programaciones empezamos a arrastrar. Desde terapia de respuesta espiritual, para los que no lo conocen, es una terapia canalizada por Robert Dessler, él es un americano que ya trascendió de este plano y funciona a través de la radiestesia y gráficos donde se ingresan a los archivos acásicos de las personas. Estos archivos acásicos, que es como lo menciona Carolina, son esas memorias que traemos de vidas pasadas. En esas memorias pueden existir memorias que vienen de temas familiares, no necesariamente de la vida presente, sino de todos los antepasados de todos sus ancestros. Hay personas que han hecho constelaciones familiares y en esas constelaciones familiares no solamente son útiles para romper ese tipo de programaciones que se dan a nivel familiar, sino que también se pueden utilizar para los negocios. En este caso, uno podría entrar a realizar lo que Carolina nos está compartiendo desde otra técnica que se llama cuántica. Entonces, eso es lo bonito de ver estas técnicas y de saber cómo nos pueden ayudar. En terapia de respuesta espiritual, básicamente, lo que se hace es entrar en esos archivos acásicos y en ellos investigar a través de una limpieza con sus ancestros para saber qué bloqueos o programas, en este caso lo que nosotros llamamos programas negativos o energías discordantes que se vienen arrastrando. Por eso, otro ejemplo que podemos colocar es el tema de cuando la gente dice, no, es que siempre que en mi familia montan un negocio se quiebran. Entonces montan un negocio y se quiebran, eso ya son creencias y son creencias que se arrastran desde el tema de la familia. Entonces las familias empiezan a decir, no, nosotros no estamos hechos para emprender, nosotros simplemente estamos hechos para trabajar y ser empleados. No quiere decir que ser empleado sea malo, ¿sí? Pero no todos necesariamente en la familia están hechos para ser empleados. Hay gente que vino para hacer su propio negocio, para ser un autoempleado. Hago la claridad que un autoempleo es cuando yo monto mi negocio y debo estar ahí porque presto servicios, puede ser de psicología, puede ser un servicio de odontología y ese tipo de cosas que necesitan que la persona esté ahí. Entonces, todos tenemos diferentes razones por las cuales podemos empezar un emprendimiento, pero sí es muy importante hacer esas limpiezas a nivel familiar para encontrar cuáles son esos bloqueos que no nos permiten, o sea, porque creemos un negocio, o sea, porque efectivamente no nos está yendo bien en el negocio, porque eso también pueden ser aspectos que hay que trabajarlos. Hay gente que crea el negocio
y el negocio nunca crece, el negocio simplemente se mantiene estancado. Hay personas que ni siquiera son capaces o pueden llegar a crear un negocio porque no les da. Así es, David. Y mira que yo he escuchado a muchas personas que me dicen, no, cara, definitivamente yo jamás sería capaz de ser independiente. Y eso está bien porque me parece chévere que se den cuenta que ahí hay programas inconscientes donde uno dice, bueno, no me siento capaz, que debo resolver ahí por si algún día me da el deseo de emprender, lo pueda hacer. Mencionaste algo muy chévere, David, es el tema de que una vida pasada me afecte hoy y quiero, digamos, como aclarar mucho ese tema también y es, ¿por qué? Mucha gente, claro, pero ¿por qué me va a afectar algo hace de 1000 años, 2000, de hace 150 años? ¿Por qué? Porque para el inconsciente y para el tema del alma no existe el tiempo. Entonces, hoy, para lo que a mí me pasa en este presente, es lo mismo que si yo estoy montando un negocio y en una vida pasada o a un ancestro se lo quemaron, lo mataron por eso, voy a sentir unos miedos y voy a sentir ciertos temas corporales, ciertas sensaciones, desánimo para poder, digamos, emprender. Porque me está avisando el inconsciente que ahí hay algo que resolver, que ahí hay un bloqueo como tal. ¿Cierto? Entonces es importante saber qué es eso. Y pueden hacer una prueba muy, muy chévere. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que a mí me daba pavor montar en avión. O sea, yo me montaba en un avión y al día anterior yo no dormía, mejor dicho. Y me tuve que hacer varias sesiones de cuántica combinadas con método Integra también, que es una técnica que sacó Ricardo Davis, un español, donde dice que todo se puede cambiar a nivel inconsciente en programación de lealtades familiares, acuerdos kármicos, bloqueos emocionales, traumas, y realmente me sirvió un 95%. O sea, yo puedo estar en un avión y me siento tranquila, cuando antes no. Inclusive también a la gente le puedo decir, ¿cómo pueden saber si tienen memorias? ¿A quién le da miedo las alturas? ¿Quién está en un balcón y siente que no es capaz de mirar hacia abajo, por ejemplo? Ahí hay memorias que están en tu akash, como decía David, en la parte de los akashicos, en la parte del alma, donde hay traumas asociados a una altura y a eso que pasa. Ahí dices, Caro, y tocas un tema bien importante, es el tema del tiempo. Aprovecho aquí para darle las gracias a Sonia, que dice que la terapia de TR es maravillosa. Ella lo habla por experiencias que ya ha tenido en su proceso y lo que buscamos hoy también es mostrarle que la cuántica existe, que la terapia de respuesta espiritual existe y que puede ser utilizada no solamente en temas personales, sino también en temas de negocios, porque ahí uno puede aprender, limpiar y darse cuenta de cosas que uno realmente no es consciente. Lo más importante aquí es hacernos conscientes, porque aquí hay un punto donde muchas veces insistimos en las cosas y con eso que tanto insistimos, realmente no nos damos cuenta y uno dice, pero venga, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Sí? Entonces eso es algo bien importante que nos ayudan las dos técnicas. Referente a lo que dices, Caro, el tiempo, digamos que en estos temas espirituales no existe la línea del tiempo, ¿sí? En este plano estamos hablando de una dualidad y en este plano por eso hablamos de líneas del tiempo. Entonces, coloco ejemplos como puede ser que en un negocio usted lo monte y usted dice, venga, porque siempre que yo monto un negocio, me diría, venga, ¿qué tiene usted en esa línea de tiempo? Por eso vamos a hablar de creaciones o creencias donde uno dice, efectivamente, estás trayendo esa programación. Entonces ahí es lo importante uno entrar y limpiar. Algunas personas podrían decir, no, es que es el karma, ¿sí? Lo que llamamos karma. Perdón, desde la terapia de respuesta espiritual, simplemente no se habla de karma, sino se habla de procesos de aprendizaje y estos procesos de aprendizaje se crean desde el amor. Siempre lo hemos repetido que hay dos energías creadoras y es el miedo y es el amor. Entonces uno diría, no, me roban porque yo robé. No, son experiencias que hay que transformarlas, trabajarlas desde el amor porque efectivamente el tiempo no existe y en la medida que limpiamos esas programaciones, lo hacemos en este tiempo presente, lo hacemos en tiempo pasado y en terapia de respuesta espiritual siempre nos vamos a la vida raíz de la situación.
es decir, dónde se generó esa programación para que efectivamente ese programa no se vuelva a disparar en vidas futuras y no vuelva a suceder. Eso es bien importante cuando lo hacemos también en la terapia del árbol genealógico, porque es que limpiamos hacia atrás todo lo que son nuestros ancestros, pero también hay que tener en cuenta que nuestros hijos y todos nuestros descendientes van a seguir en ese camino y no podemos pasarle esos programas. Por eso es que es muy importante nosotros conocernos, limpiarnos, para que a nuestros hijos tampoco les empecemos a transmitir esa programación, porque esa programación que nosotros transmitimos básicamente es miedo, ¿sí? Son miedos y empezamos a crear desde una energía creadora que se llama el miedo. Por eso lo importante en este caso es conocernos, limpiar esos programas, darnos cuenta de esa programación y con la terapia, comunicándonos con nuestros comités espirituales, efectivamente conocemos del tema, nos damos cuenta del tema, ¿para qué? Para poder hacer cambios, cambios conscientes e inconscientes. Alguien me pregunta, decía, pero es que yo no soy consciente de eso, y ahí es donde está el quick del asunto, ahí es donde está lo importante de estas técnicas, y es cómo nosotros nos aprendemos a conocer. Por eso vuelvo al tema y es, ¿por qué lo llamamos hoy emprender desde el corazón? Porque es que muchas veces queremos emprender, pero queremos es porque la sociedad nos dijo, porque no hay nada más que hacer, porque muchas veces no tengo trabajo y entonces me meto a hacer eso y no sabemos ni siquiera por dónde vamos, pero por ahí ingresamos. Por aquí nos dice Angélica Guarnizo, lo máximo, gracias por lo recibido, estar presente y conciencia del presente. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la línea de tiempo, es estar en el presente. Vamos al pasado, es a limpiar esos programas que se crearon en el pasado. ¿Para qué? Para que nuestro presente, nuestro hoy, efectivamente esté limpio de todas esas energías negativas. David, y mira que hay algo muy chévere en lo que mencionamos de ir a limpiar, porque hay una pregunta que yo siempre me he hecho y es, si es verdad lo de los programas y si es verdad que me afectan vidas pasadas, ¿eso será cierto o no? Y yo siempre digo, sí es cierto porque yo quiero algo y afuera se me manifiesta otra cosa. ¿Qué significa? Te voy a poner un ejemplo. Tengo una empresa, soy propietaria de una empresa y tengo 3 empleados que me robaron. Y resulta que hace 2 años también me robaron unos empleados, por poner un ejemplo. Entonces, la pregunta es, conscientemente yo quisiera que alguien me robe. Conscientemente yo quisiera que alguien, por ejemplo, haga una estafa a nombre de mi empresa. No, pero eso se está creando desde alguna realidad y es muy importante. Algo que dice sí es comprender que uno es el creador de su propia realidad, sea que le guste o no, porque yo creo que también hay algo y es como, no, es que yo no quisiera que pase eso, pero sí está en el inconsciente y no lo podemos ver. Y esa información inconsciente, esos programas que cargamos, están generando la realidad que tenemos delante. Siempre sí o sí, sea para un aprendizaje, sea para hacerlo diferente, sea para cambiarlo. ¿Cuál es la responsabilidad de las personas que tenemos conciencia? ¿Quiénes somos los que tenemos conciencia? Los que nos damos cuenta de que algo pasa, los que nos damos cuenta de que tenemos un juicio, que tenemos una observación, que tenemos un miedo frente a algo y decir, ¿yo por qué tengo esto? ¿Yo por qué cargo esto? Por eso estas terapias, tanto TRE como sanación cuántica, método integra, ayudan a cambiar estos programas que antes no teníamos acceso a eso. Si tú ves hace 50 o 60 años, o personas o abuelos de nosotros que vivieron 90 años, tuvieron que vivir bajo unas mismas creencias toda la vida. Hoy tenemos la oportunidad de cambiarlas y de acceder al inconsciente, a la calle, al alma y a muchas más partes donde podemos cambiar esa información. ¿Tú sientes los beneficios de pronto entre y en las terapias que tú te hayas hecho de cualquier índole para cambiar tu programación? Claro, y eso, y como lo decían aquí Angélica y lo dice Sonia, pues ellas efectivamente pues nos están acompañando y aquí y han tenido la oportunidad de vivir una terapia y de trabajarlo y se han dado cuenta de esos cambios. Y sobre todo, Angélica también lo decía, es estar en el presente y ser conscientes. Creo que ahí es donde está uno de los temas más importantes de hacernos conscientes. Por ejemplo, David Arias dice, miedos que se transmiten de los padres por sobreprotección.
Eso es un programa de miedo, eso es un programa que los padres también aprendieron y que efectivamente ellos por una experiencia que tuvieron en su momento, pues no quieren que esa experiencia la vuelvan a vivir sus hijos. ¿Qué le están haciendo ahí? Le están creando un programa negativo que puede estar unido a unas energías negativas, que eso es lo que lleva a que efectivamente las personas no puedan crecer en su aspecto o en su ámbito profesional. ¿Por qué razón? Porque ese miedo que tuvieron los padres, si los padres nunca emprendieron, nunca crearon un negocio, pues efectivamente, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a decir a sus hijos, se lo pueden decir desde pequeños, se lo pueden decir de diferentes maneras e incluso no es necesario que se lo digan. El niño empieza a darse cuenta si el niño, por ejemplo, sus padres tuvieron un negocio y fue el negocio de toda la vida y él de niño se dio cuenta que el padre se quebró o su familia se quebró, pues él qué va a tener, él efectivamente va a tener un miedo, va a crear un programa y cuando crezca él va a decir yo no voy a crear negocios, no voy a crear negocios porque yo ya tuve una experiencia, vi que mis papás se quebraron y que empieza a entrar ahí, empieza a entrar una programación negativa. Una programación negativa que viene de un árbol genealógico. Pero uno podría decir, venga, y los padres se quebraron, ¿por qué? Porque puede haber programaciones de sus abuelos y mucho más atrás donde piensan que si se crea un negocio, efectivamente se van a quebrar. Entonces, eso es lo importante y vuelvo y hago como un resumen y es primero tener pasión, es decir, qué es lo que realmente nos mueve. ¿Sí? Y los invitamos también a que revisen su árbol genealógico para que encuentren qué bloqueos hay en esas creaciones de negocios. Lo otro es mirar y estar en tiempo presente, que es lo que decía Carolina. Y el cuarto punto es ser conscientes, es aprender a ser conscientes de lo que nos pasa día a día y que nos aprendamos a conocer. Sonia nos dice por aquí, muy profunda la información, sin duda el alma sabe. Gracias, Sonia, por el comentario, porque hay algo bien importante ahí y es nuestro sentir, ¿sí? Es de que nosotros le preguntemos a nuestro yo superior, a nuestro interior, para que nosotros digamos, realmente yo vibro con eso, porque es un tema de vibración y es un tema energético. Hay negocios que uno ve y uno dice, no, mire, a tal persona le va muy bien con un hotel, pero usted diría, no, yo para montar un hotel, yo no sirvo para montar un hotel, o no me gusta, o yo no tengo, o creo no tener la capacidad para atender a la gente. Entonces, esas son las cosas que realmente nos ayudan a que nosotros nos conozcamos y hagamos un cambio nosotros y ese cambio nos ayude a crecer. Así es, David. Y sabes que mencionabas algo y es el miedo y el amor, lo mencionaste antes, y es chévere porque vibración justamente. Cuando creamos negocios desde el miedo, 100 Hz, desde la culpa, que son 30 Hz, desde la apatía, que son 50 Hz, esa es la baja vibración. Y generalmente, es decir, no conozco casi gente que esté en equilibrio en eso. ¿Por qué? Y les voy a hablar de clanes familiares, porque apenas estamos aprendiendo a hacerlo, apenas estamos aprendiendo a vivir desde la abundancia, apenas estamos aprendiendo a vivir desde el gozo. Lo normal que traemos hablando de un país como Colombia, desplazados por tierra, pérdidas de dinero, pérdidas de negocio, violencia, y toda esa información la traemos dentro de nosotros y está ligada del todo al trabajo y al emprendimiento. ¿Tú te imaginas, tú, como le pasó a mi abuelo, por ejemplo, materno, al padre de mi madre, y es, creó toda una finca muy próspera, donde tenía animales, tenía cultivos de todo, y de un momento a otro todo se perdió porque había una guerra por tierras. Entonces, toda esa información la va heredando uno para poderla cambiar, porque si es infoenergía, si es programación, que es la palabra que más me encanta a mí, es que se puede cambiar, se puede actualizar, se puede formatear, hay muchas maneras de cambiarlo. Entonces hay que elegir, seguimos vibrando en el miedo y a veces el miedo es mátate y trabaja bastante para que consigas algo. A veces el miedo viene disfrazado de buenas intenciones, pero realmente lo que hay detrás, si lo vemos con detenimiento, con una lupa, es miedo o culpa, por ejemplo.
la culpa o la vergüenza, que son baja vibración también. Y ahí acabas de decir algo bien interesante y son esas energías de baja vibración que manejamos, ¿sí? Y eso es lo que no nos ayuda y por eso insisto en el tema es emprender desde el corazón es eso, trabajar desde el amor, ¿sí? O sea, el propósito que tenga emprendimiento debe tener un propósito, porque es que muchas veces la gente también dice, mire, yo quiero montar un negocio, pero ¿para qué quiere montar un negocio? O sea, ¿cuál es el propósito de montar negocio? No, es que yo quiero vender mucho y quiero tener dinero. El propósito realmente es tener dinero, porque para tener dinero no necesariamente lo tiene que hacer a través de un emprendimiento. Usted lo puede hacer a través de ubicarse en una compañía y puede ser un gerente, puede ser un presidente muy importante de una multinacional y efectivamente usted va a generar un dinero. El tema es cuál es el propósito que usted tiene. Entonces, muchas veces miramos solamente el tema de rentabilidades, de la parte económica, pero realmente si el negocio no tiene una base fundamental, el negocio no va a ser próspero, el negocio no se va a dar. Entonces, también la invitación es que cuando estemos pensando en emprender, por pequeño, por grande, que sea el negocio, es realmente buscar un propósito que nos ayude o que tenga una misión, porque es que todos tenemos una misión como tal. De hecho, Caro, tú sabes que muy bien antes de que entremos a estos lives, yo siempre hago una limpieza, ¿sí? Una limpieza general a las personas que van a ingresar al live. Pues a veces lo hemos hecho por Instagram, también los hemos hecho por Zoom. Y normalmente, sin saber quiénes son las personas que van a ingresar, se prepara el grupo. Como les decía, a través de la terapia se prepara el grupo como tal, a su yo superior, para que nos dé información. Y al encontrar esta información de las personas que estamos acá, encontraba información bien particular y preguntaba, por ejemplo, venga, ¿cuáles son los bloqueos que se presentan o qué pasa para que las personas que están hoy con nosotros en este live puedan crear un negocio? Y una de las cosas que me sale es el gráfico 2 que habla de temas y retos. Temas y retos es lo que vinimos a aprender en este plan. Entonces, la información que nos llegaba es el ejemplo de reconocimiento y prestigio. Es decir, en este grupo muchas veces hemos tratado de generar negocios, ¿por qué? Simplemente por tener un reconocimiento y un prestigio. O sea, digámoslo de una u otra manera, es algo muy superficial, donde no habría un propósito de fondo, sino que lo que queremos es de que las personas nos reconozcan y digan, ah, es que este es empresario, ah, este tiene su negocio, simplemente para que la sociedad, en un modelo que hemos aprendido, nos reconozca eso. Qué bien, David, claro que sí. Y las pudiste limpiar? Claro, efectivamente, yo hago el proceso de limpieza y ahí es donde uno empieza a encontrar ese tipo de programaciones. Es decir, solamente es para que haya un reconocimiento y un prestigio y ahí es donde llegan algunos problemas como las energías discordantes. Entonces, cuando empiezo a limpiar energías discordantes, me salen excesos, abusos a la salud y pánico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando estamos pensando en crear un negocio, lo primero en lo que pensamos es el pánico, es decir, nos da miedo, ¿sí? Entonces empezamos a crear negocios desde el miedo, no desde el amor. Cuando empezamos a crear negocios desde el miedo, ahí es donde tú dices, efectivamente, por eso se dan las quiebras, por eso el negocio no prospera, porque siempre que estamos trabajando con miedo, estamos trabajando con ese miedo e inclusive lo que me llega es que trabajamos abusando de la salud. Entonces tú también decías algo y es, trabajamos como burros. Entonces el tema es, hay que trabajar como burros porque si trabajo como burro, el negocio va a ser rentable y efectivamente va a dar dinero. Y eso va a generar ese reconocimiento y ese prestigio. Pero tú también decías, venga, hay gente que efectivamente no se desgasta, se la pasan paseando, casi no trabajan y el negocio camina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el negocio camina? ¿O porque a ellos no les camina el negocio? Porque hay una creencia o una programación de que yo tengo que trabajar como un burro, porque si trabajo como un burro, el negocio se va a dar, ¿sí? Así afecte la salud. Entonces uno ve personas que pues están enfermas de trabajar y trabajar, pues efectivamente siguen trabajando, pero es porque es un modelo que aprendieron de familia o es la única forma
que conocen y creen que les va a dar. Y ahí es donde llegan los excesos. ¿Excesos dados en qué? En el tema de la salud, por un lado, y en el otro, que muchas veces creemos que para montar un negocio tenemos que tener inversiones altas. Entonces lo que pensamos es, venga, yo quiero un negocio. Ah, no, todo lo tengo que comprar nuevo, tengo que estar en la mejor ubicación y se gastan millones montando un negocio. Hacen esa inversión, montan un negocio con los millones y después, venga, me quebré. ¿Por qué? Porque el negocio no dio. El negocio efectivamente no les dio. Bienvenido, don Guido, que por aquí entró también. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de negocios? Creemos que para que un negocio sea próspero, entonces mucha gente piensa, no, lo tengo que ubicar en el mejor sitio, invierto en los mejores locales, todo tiene que ser nuevo. Y ahí es una programación que tenemos porque es la única forma que conocemos. O sea, creemos que la única forma que un negocio crezca es que simplemente le metemos y le hacemos inversiones altas. Esos son programas, juicios, creencias que cuántica nos ayuda a limpiar o que en este caso terapia de respuesta espiritual también nos ayuda a limpiar. David, y mira, algo muy chévere es que la mayoría de las personas no sabemos o no saben desde dónde están creando el negocio, si desde el miedo, desde el amor o desde el propósito. Y es súper bacano porque, por ejemplo, yo en Cuántica mismo miro cuando hay bloqueo en chakra sexual y chakra corazón. Siempre le digo a la gente, tus emprendimientos no tienen un propósito fijo, estás creando por crear, no tienes una profundidad de creación desde tu ser. Y la gente se queda como plof. Y yo le digo, tu energía no miente porque tus chakras y tu parte vibracional no miente, así uno no lo tenga consciente. Es decir, tu propia energía, tu propia información, tu propio inconsciente ya está diciendo, acá está creando desde donde no es, empezar a reconectar. Hay otra cosa que pienso que no hemos profundizado un poco y es el tema de las lealtades, porque también que hemos hablado de que por tradición, por ejemplo, vienen médicos, abogados en una familia, también es una lealtad ciega, es como yo quiero hacer otra cosa, pero por lealtad a mi madre debo ser médica, o por lealtad ciega a mi padre, y también es un programa que está ahí, que me tiene ahí atrapado, tiene atrapado mi energía y no permite que yo cree lo que sí quiera. Y muchas personas, conozco muchísimas que han invertido mucho dinero, han perdido hasta su patrimonio porque no, primero hacen el ejercicio de invertir y no se dan cuenta de qué programación tienen detrás. Y el resultado es una quiebra, genera muchos desequilibrios en la vida de una persona. Así digamos, o pensemos que una quiebra económica, que uno debe seguir adelante y todo eso, eso aporrea y desvaloriza demasiado a cualquier persona, sea hombre o mujer, porque estás perdiendo la capacidad de sostener una familia, la capacidad de sostenerte a ti y de tener muy buenas condiciones. En este mundo se vive con dinero. Siempre le digo a la gente, y así nosotros trabajemos en temas espirituales, el dinero es espíritu materializado. El dinero y la posibilidad de tu muerte en este mundo habla de tu energía y de tu vibración y de tu conciencia. Entonces, qué tan importante, ojalá alguien que quiera emprender y que decías que empezaba con mucho dinero, que empiecen a hacer sus primeros pinitos. Yo estoy trabajando, empecemos a hacer mis primeros pinitos a ver cómo me va. Y cuando yo empiece a crecer ese hijito del emprendimiento, puedo tomar decisiones y voy viendo los resultados. Mira que ahí hablas otro tema bien importante y que son esos votos y esas lealtades, ¿sí? Como tú lo llamas, es una lealtad, es un voto y volvemos al mismo tema. Es que mi papá tiene una empresa de zapatos, entonces yo tengo que seguir haciendo zapatos. No, usted puede montar su propio emprendimiento, puede montar su propio negocio con lo que usted vibre, con lo que usted tenga, con lo que usted tenga la pasión, con lo que usted tenga un propósito, ¿sí? Porque lo más importante ahí es eso, o sea, cuál es el propósito que hay detrás, qué es lo que estás haciendo, porque como tú lo decías, si ese nivel energético no está alto y el negocio se crea desde el miedo, pues efectivamente el negocio no va a prosperar. Y hay algo bien importante que también dices, es que como estamos hablando de espiritualidad, entonces yo no puedo cobrar y eso es algo que hay que trabajar, lo que también se llama don de merecimiento. Y no pasa solamente con la espiritualidad, pasa en los negocios. No, es que yo para ganarme este cliente, entonces yo le voy a cobrar barato.
Cuando yo empiezo a cobrar barato, estoy enviando una energía de miedo, estoy enviando un programa de miedo, porque simplemente es, yo no estoy valorando lo que yo soy capaz, el conocimiento que yo tengo y lo que yo valgo. Entonces, ese trabajo que yo hago tiene un valor y soy yo el que lo tengo que reconocer. Si yo ni siquiera reconozco ese valor, los demás no lo van a reconocer. Entonces, esa es la energía que yo le mando inconscientemente a los demás. ¿Por qué? Porque digo, es que lo mío no vale. Y uno creería que el cliente no se da cuenta y el cliente sí se da cuenta, inconscientemente. ¿Por qué? Porque yo le estoy mandando un mensaje inconsciente al otro ser donde le digo, venga, ofrézcame poquito porque mi trabajo no vale y yo no soy capaz de llegar allá. Y ahí es donde nosotros nos empezamos a conocer, es donde empezamos a descubrir y a valorarnos y es lo que he llamado también ese tema de don de merecimiento. Yo merezco que la gente me pague bien, que la gente reconozca lo que yo valgo y eso es otro propósito a trabajar. Y mira, David, que realmente lo que uno le da de valor a su propio trabajo se lo dan afuera. Yo de eso ya lo tengo chuleado hace rato, digamos, en comprensión y decir, cuando uno no valora su trabajo, afuera vas a encontrar personas que te piden rebaja, que no te pagan, porque te están mostrando que tú mismo no lo valoras. Entonces hay que empezar a crecer desde ahí. ¿Qué tan importante es el trabajo que yo hago para los demás? E inclusive hablando de temas de espiritualidad y conciencia, hablaba con un consultante en estos días porque estábamos organizando presupuestos y me decía, Caro, no, pues no tengo presupuesto, por ejemplo, para hacerme sesión. Y yo le decía, mira, de las sesiones individuales tiene que ir en tu presupuesto como si fuera comida, como si fuera techo, como si fuera, ¿por qué? Porque si tú no te haces cargo de cambiar tu programación, ya afuera vas a ver otros resultados que no van a ser tan positivos. Es decir, para mí, David, siempre, yo todo el tiempo estoy cambiando mi programación. Y se lo digo a mis consultantes, yo todo el tiempo estoy en este camino. No es que yo trabajo en esto y ya y aplico una técnica, no. Todo el tiempo estoy en conciencia, cambiando mi propia programación y creciendo más en estos temas. ¿Por qué? Porque siempre digo, ¿es eso o me quedo repitiendo sí o sí con un arma en la cabeza, como digo yo, molestando la programación de mis antepasados? Porque eso tiene una fuerza de repetición grandísima. Imagínate que es tan grande que si tu tarabuelo tuvo una quiebra, tú la tienes hoy. Y estamos hablando de 5 generaciones, por ejemplo. Entonces hay que empezar a cambiar y a descargar la carga energética que hace que eso se repita una y otra vez. ¿Y qué es la carga energética? La baja vibración, la culpa, el miedo, la desvalorización, el creerme en bajo merecimiento, en baja autoestima, todo eso lo cargamos y se ve expresado en el afuera. Entonces, sí o sí estamos obligados, los que sientan ese llamado, a cambiar esa programación. Y algo, David, y te iba a decir de pronto entre, no sé si te llegan personas que dicen, no sé mi propósito. Te han llegado personas que, obvio, yo pasé por ese tema, de decir, no sé mi propósito, me siento perdida, no sé qué me encanta a mí o qué me apasiona. ¿A ti te han llegado consultantes con ese motivo? Claro, y eso es normal. Eso es normal porque mucha gente dice, yo estoy perdido, nada me gusta, no siento que esto me funcione, no sé por dónde arrancar. Y ahí es donde realmente, eso es otro tema, como dicen, hay que llegar a tocar fondo para poder saber que hay que tomar decisiones y empezar a trabajar en uno mismo, ¿sí? Porque eso es lo más importante. Yo creo que para emprender, lo más importante es trabajar en uno. Desde ahí es donde nace. Aquí, Caro, por ejemplo, Guido nos dice, pasa mucho en la industria creativa, nos da miedo decir que no. Y ahí él nos trae a tocar un tema bien importante que desde la terapia de respuesta espiritual se llama el inconsciente colectivo. Entonces, ahí estaríamos hablando del inconsciente colectivo de la industria creativa. Es decir, como pasa en la industria, entonces yo me dejo llevar por esa energía. Y como tú lo manejas muy bien en cuántica, entonces son unas energías que son de baja vibración. Entonces, ¿qué es lo que hago? O yo subo la energía o me meto en ese inconsciente colectivo. Entonces, ese inconsciente colectivo es de miedo. Entonces, ahí empezamos a crear desde el miedo. Entonces, yo creo una empresa que está trabajando desde el miedo, entonces dice, si eso pasa en la industria creativa, entonces también me va a pasar a mí. Entonces, yo lo que hago es unirme con esa energía de baja vibración.
y lo que hay que trabajar es en subir esa energía de baja vibración para poder limpiar esas programaciones, esos juicios y esas creencias que vamos desarrollando día a día o que se van activando o que traemos y arrastramos de vidas pasadas. Claro, ya nos quedan básicamente 10 minutos, el tiempo pasa muy rápido. La idea es que esto no se nos vuelva tan largo. Entonces, para ti, ¿cuáles son tus conclusiones y qué podrías recomendarle a la gente para que tenga en cuenta? Bueno, mira, acabo, digamos, concluyendo un poco lo que dijiste en el tema del inconsciente colectivo, es que uno siempre cae en la empresa, en el sector y en la industria, que son las creencias de uno. Entonces, ejemplo, por poner el de la industria creativa de Guido, es decir, ay, no, la industria creativa es muy mala, y busco empleo y consigo en la empresa que más tengo que trabajar y que menos me pagan. ¿Por qué? Porque recuerden que lo importante de esto es que la información materializa. Lo que estamos viviendo es la materialización de nuestra información. Entonces, ¿cuál es mi recomendación, David? Es, primero, empieza a sentir qué te gusta a ti, en qué eres muy bueno, qué se te facilita a ti así. Bien, todos tenemos dones, chicos, todos, todos. No es que otra persona sirve y yo no sirvo, no, todos tenemos algo muy bueno que ofrecer. Primero, descúbrelo. Segundo, si eres empleado y quieres emprender, ojo, no tomemos decisiones a la ligera, voy a renunciar ya. Si tienes un capital de 1.000 millones y te puedes sostener, pues por poner una cifra, te puedes sostener un tiempo, hazlo. Pero si no, tienes que construir, entonces ve construyendo tu emprendimiento y tú mismo vas viendo los resultados. A esto metámosle mucho método científico, David. ¿Por qué? Porque a veces vivimos de ilusiones. Ay, voy a suspirar, voy a meditar y me voy a conectar con la abundancia. Y ojo que esto no funciona así, porque la programación es tan fuerte que hace cuánto la cargamos. ¿Hace cuánto la cargamos, David? Entonces, hay que empezar a mirar. Método científico, hago esta prueba y error, prueba, error, prueba, error. Y así van conectándose con lo que quieren. Esa es como la recomendación que siempre le doy a todos mis consultantes en el tema del emprendimiento. Y siempre les digo, si estás aburrido en el trabajo, ojo, porque no es tu trabajo. Son dolores internos que tú cargas y creencias respecto al trabajo y mucho hacia la relación con tu padre. Entonces hay que mirar ahí primero antes de renunciar y de tomar una decisión. Gracias, Caro, por la recomendación. Adicional a eso, digamos que en el proceso de limpieza que se le hizo al grupo que está participando hoy, también les recuerdo que esto no tiene tiempo, que las personas que puedan ver este en vivo después no van a tener ningún problema porque efectivamente les va a aplicar la misma limpieza que se hizo porque el tiempo no existe en estas metodologías. Una recomendación para todos es la alegría, ¿sí? Hay bloqueos en aspectos positivos como la alegría y eso es lo que decíamos con el tema de la pasión. Es decir, montamos negocios sin tener un propósito, sin disfrutárnoslo, sin realmente sentir la felicidad que el trabajo que hacemos nos da diariamente cumplir, porque una sociedad nos dijo hay que tener un negocio, porque una sociedad nos dice hay que hacer esto y nos pasa, y lo hemos hablado en vivos anteriores, es que muchas veces nos acostumbramos a esos excesos de trabajo, a ese abuso de la salud, que cuando cumplimos una meta, cuando tenemos un cliente nuevo, cuando es rentable la compañía, ni siquiera lo disfrutamos. Entonces es decir, como, un cliente más, no, es que ya conseguí facturar 100 millones y cuando facturó 200 nos da lo mismo. Nos da lo mismo 100 que nos da 200, nos da lo mismo 200 que nos da 1000, nos da lo mismo 1000 que nos da 3000. ¿Por qué? Porque perdemos esa chispa, porque perdemos esa pasión y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Otro punto importante para el grupo es el autoperdón. Somos personas, los que estamos en este en vivo, somos personas que somos muy exigentes con nosotros mismos. Cometemos un error y lo primero que hacemos es castigarnos, latigarnos y no necesitamos a nadie más que nos ayude a latigarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces también hay que comprender que en estos procesos de emprendimiento se dan los errores, se dan los aprendizajes y los errores y los aprendizajes son parte del proceso de
de nosotros mismos, de conocernos como organización, de conocer a las personas que están trabajando dentro de nuestra organización. Y ahí vuelvo a lo que decías de ese inconsciente colectivo. ¿Cómo ayudamos que el inconsciente colectivo de nuestra organización también crezca? En la medida, y alguien me podrá decir, no, es que yo no me puedo pasar limpiando al resto de la humanidad. No, es que usted hace que el inconsciente colectivo crezca cuando usted efectivamente vibracional, la del inconsciente colectivo también va a empezar a subir. Entonces, por aquí Guarnizo nos dice, uy, qué realidad lo que dices. Entonces, ¿qué es lo importante y la recomendación? No se preocupen por los demás, preocúpense por ustedes mismos. En la medida que yo suba mi energía, mi campo vibracional, la energía de los demás van a empezar a subir. Porque es que muchas veces nos preocupamos por los demás y estamos pendientes de los demás, qué hace el otro, qué hace la competencia, qué hace el uno, qué hace el otro. ¿Por qué? Porque también nos enseñaron hay que ir a mirar a la competencia, claro, pero miremos a la competencia del amor, miremos a la competencia de qué es lo que están haciendo y aprendamos de la competencia, ¿sí? Pero ¿para qué? Para que nosotros nos aprendamos a conocer. ¿Cuándo me conozco yo? Cuando me comparo con el otro. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta en mi caso. Porque yo sé que yo soy calvo, porque Carolina tiene mucho pelo. Si yo no viera a Carolina con pelo, yo no sabría que yo soy calvo. ¿Me hago entender? Entonces, eso ayuda a que yo me conozca. Cuando yo me empiezo a comparar con el otro desde el amor, empiezo a reconocer quién soy. Y eso es lo que nos va a ayudar efectivamente a crecer y a poder manejar nuestros propios emprendimientos. David, y algo también muy chévere que no nos puede faltar es que aprovechemos las herramientas como TRE, como sanación cuántica integral. O sea, hoy tenemos todas las herramientas para poder empezar. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué bloqueos tengo? Es decir, podemos empezar a hacer ese trabajo mientras vamos emprendiendo, para que nos vamos conociendo. Y no es a través de la competencia, hoy en día es a través de la cooperación. Y mira, David, es tan importante el conocerse uno mismo que yo sé que si yo hago mis cambios en mí, los voy a ver reflejados en David siempre, porque siempre veo reflejado en el otro los cambios internos míos. Entonces va a ser súper bonito porque mientras tú más generes abundancia propia interna, la vas a ver en tu realidad sí o sí. Te vas a conectar con empresas abundantes, con negocios abundantes, con amigos abundantes, con salud, con prosperidad. Y eso es un trabajo que hay que empezar a hacer, porque venimos de lugares donde no es así, que también es una realidad. Por eso les digo, no es meditar y decir, ya estoy bien, no, porque tienes que mirar cuáles son los resultados a hoy. Entonces, aprovecha herramientas como TRE, las sesiones individuales de David son espectaculares, las mías de cuántica integral, todo, la herramienta que tú elijas, pero hazte cargo de que sí o sí estás creando tu realidad y de que tienes acceso a cambiar tu programación. Caro, muchas gracias. Ahí dices algo para agregarle y es el tema de muchas veces trabajamos en nuestro cuerpo físico, es decir, vamos al gimnasio, hacemos deporte, pero se nos olvida que también hay un cuerpo espiritual, que hay un cuerpo energético y esos cuerpos también hay que trabajarlos, ¿sí? La invitación es, tenemos tiempo para todo, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para compartir en familia, tenemos mucho tiempo para ver televisión, pero muchas veces no le sacamos tiempo a nosotros mismos. No tenemos tiempo para hablar con alguien, no tenemos tiempo y uno de los errores que yo he aprendido como emprendedor es que nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo no tengo con quién hablar, cuando yo no tengo con quién compartir, digo, vea, oiga, me fue bien, y uno mismo se da la espalda y dice, ah, no, sí, pues le fue bien, ¿sí? Le fue mal, ah, no, sí, pues le fue mal. Entonces, y esto no aplica solamente para los negocios, sino para la vida. Hay que buscar ayuda, hay que buscar con quién hablar, hay que buscar con quién compartir. Por aquí nos dice Sonia, muchas gracias por este espacio es para ustedes. Entonces, para que lo miren, aquí también nos están diciendo de los beneficios que tiene la terapia de sanación cuántica. Caro es una profesional muy amorosa y muy comprometida en el proceso de cada quien. Les digo a ustedes, Carolina me hace cuántica a mí, yo le hago tres a ella y nos trabajamos mutuamente en este proceso porque estamos creciendo y necesitamos cada uno seguir creciendo. Esto es un proceso del día a día.
Pero señores, como el tema es que esto nos quedó un minuto, muchas gracias a todos por acompañarnos. Las personas que requieran mayor información igual nos pueden escribir y lo importante de estos espacios es compartir con ustedes y eso hace parte de nuestro propósito y hace parte de nuestra pasión, que realmente lo que hacemos nos gusta y por eso lo estamos haciendo. Caro, nuevamente gracias a ti por acompañarnos hoy en este en vivo y a todas las personas que lograron conectarse hoy. Que descansen todos y muchas gracias por estar acá. Gracias, León David, a ti. Un abrazo virtual. Me Muchas encantó gracias. haber compartido este espacio. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao.